Hola queridos amigos, esta vez vamos a ver un trabajo correspondiente a un programa en la placa Arduino que permita determinar la temperatura ambiente en grados centígrados y grados Fahrenheit. El programa comienza de la siguiente manera. Ponemos la carpeta Include Liquid Crystal para ingresar la librería correspondiente al Arduino para LCD. Declaramos la variable anal igual a sub 0 como entrada analógica del LMS35, el sensor. Declaramos las instrucciones definidas por los pines que serán utilizados en el LCD. Declaramos la variable temperatura temp igual a 0 y los grados en una variable chat. En centígrados tenemos el float. Escribe una función, dicha función lee el convertidor análogo digital. Luego ingresamos el dato in. Se necesita una variable interna en la flotante, el float como C, dato como analogy read en la A sub 0. Esto sirve para leer el convertidor análogo digital en la entrada analógica A sub 0. Luego ponemos la fórmula para grados, para centígrados, que es 100 por el dato, y esto dividido para 1023. Multiplicar esto por 100 dividido para 1023 nos dará como valor grados centígrados. Luego retornamos la variable S, se retorna las variables a la función centi. Ponemos la variable float, Fahrenheit fecal centi, float como F en centígrados por 1,8 más 32, return F. Luego ponemos void setout. Aquí en esta función vamos a imprimir el valor de la temperatura en el serial, y por eso definimos la siguiente función: serial Beijing, peak modem, el peak 13 como la salida, el digital range grid 13 como salida como alta. Activamos el retroiluminación. Luego imprimimos, buscamos la coordenada del eje del LCD en la 16,2. Luego imprimimos el valor de grados centígrados y grados Fahrenheit. Esto se imprime en el LCD. Luego en la función void loop ponemos la temperatura temp como analogy read anal 1. Entonces leemos el valor de la entrada analógica. Primero transformamos la lectura análoga de tensión a un valor de temperatura. La temperatura está entre 5.0 por la variable temp, esto multiplicado por 100 y dividido para 1024. Asimismo imprimimos en el serial los grados centígrados, mostramos los grados en el serial. En el serial también imprimimos la variable temp, también se imprime la variable grados, y por eso también imprimimos la variable grados centígrados. Luego declaramos la variable centígrado como float centígrados igual centi, y la variable también Fahrenheit como float Fahrenheit igual a Fahrenheit en la función centígrados. Aquí se declara la función Fahrenheit. El LCD, y ponemos el set cursor en la posición 2,0, y aquí ponemos las coordenadas para imprimir los siguientes datos. Y luego imprimimos también en el LCD la variable Fahrenheit. Y luego tenemos un tiempo de retorno de 10.000 milisegundos, que equivale a un segundo, para poder verificar la transformación. Aquí tenemos el circuito implementado, donde consta la variable la placa Arduino 1. Tenemos el LCD donde se va a visualizar la temperatura. Tenemos en esta parte el sensor LM35 que va a permitir calcular la temperatura ambiente. Y aquí tenemos un resistor variable o potenciómetro de 10K. Entonces realizamos las conexiones debido al funcionamiento que tiene este circuito. Colocamos las coordenadas, colocamos los puntos de enlace que tiene cada uno de los siguientes dispositivos. Verificamos esto, instalamos el programa. Que ya lo leímos en la parte anterior, para ver y comprobar la temperatura ambiente que va a visualizar en este circuito. Aquí podemos observar la temperatura ambiente en el console del Arduino. Aquí podemos ver los grados centígrados, que la temperatura actualmente es de 26 grados centígrados.
y va recorriendo y formalizando dicha variable. Entonces, con esto queda demostrado el valor que se ha medido la temperatura ambiente en grados centígrados. Entonces, aquí verificamos el funcionamiento del circuito y a través de la programación de la tabla Arduino. Entonces vamos a formalizar la unión de todo el sistema. La placa Arduino con el LCD, el LM35 y el resistor variable. Aquí podemos verificar la temperatura ambiente que nos está calculando, y con esto queda comprobado el funcionamiento del circuito correspondiente al cálculo, a la determinación de la temperatura ambiente utilizando la tarjeta Arduino Uno con los elementos ya presentados anteriormente, como son el LCD, el sensor LM35 y el resistor de 10K. Le va a permitir calcular y mediante el uso del programa, la corrida del programa, se va a permitir visualizar este funcionamiento. Muchas gracias.